China detectó el domingo 17 nuevos positivos por el SARS-CoV-2, 5 de ellos en la provincia de Hubei, epicentro del brote. Según las autoridades sanitarias provinciales, se trata de infectados asintomáticos localizados en Wuhan, la capital de Hubei, que han comenzado a manifestar síntomas de la resultante enfermedad COVID-19. La provincia central oriental de Hubei había registrado un caso de contagio local en la víspera, después de haber encadenado 35 días consecutivos sin detectar nuevas infecciones. En cuanto a los casos de viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos importados, supusieron 7 de los 17 totales. Asimismo, se dio de alta a 24 pacientes y se logró sacar de la situación de gravedad a otros 4, lo que deja el número de infectados activos en China en 141, 9 de los cuales se encuentran en estado grave. Es la primera vez desde enero que el número de pacientes graves baja de la decena. La Comisión Nacional de Sanidad de China no dio cuenta de ninguna muerte en su último informe, por lo que el número total de decesos por la COVID-19 se mantiene en 4.633, entre los 82.918 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.144 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta. China, el país donde se conoció el primer caso de COVID-19, ha vuelto lentamente a reabrir sectores que permanecieron cerrados por meses. El cine, uno de los sectores más afectados por las medidas para contener la propagación del virus, reabre sus puertas con muchas prevenciones. Por las medidas de distanciamiento social vamos a vender sillas separadas, así la gente no se sienta cerca el uno del otro. Vamos también a desinfectar cada sala del cine después de la proyección. Las medidas hacen parte de la nueva realidad del gigante asiático. El país logró controlar el virus y el número de víctimas fatales se mantiene estable, pero las autoridades temen que haya un nuevo brote de COVID-19. El gobierno autorizó y flexibilizó varias medidas que le permitieron contener el virus. La gente en las calles trata de retornar a la normalidad. Ver películas en el cine es diferente, es genial. Si los cinemas adoptan las medidas del gobierno, como evitar las congregaciones y podemos reservar por adelantado, volveremos a los cines. Nada será como antes. El comercio vive una etapa de contracción y de dificultades, pero China parece empezar a adaptarse a la nueva realidad post-COVID-19. El vicepresidente estadounidense Mike Pence ha desmentido que vaya a ponerse en cuarentena, a pesar de haber estado en contacto directo con su portavoz de prensa, que ha dado positivo por coronavirus. A diferencia de Pence, 3 miembros del equipo de lucha contra la pandemia de la Casa Blanca permanecerán aislados tras haber estado expuestos al virus. Uno de ellos es nada menos que el principal epidemiólogo del gobierno, el doctor Anthony Fauci, que es la cara pública de la lucha contra la enfermedad en el país. El rumor sobre una posible cuarentena de Mike Pence corrió durante el fin de semana al ver que el vicepresidente no había acudido a una reunión el sábado con altos mandos militares. En la Casa Blanca ya se han confirmado 2 casos de coronavirus en el círculo próximo del presidente Donald Trump. Entre tanto, las protestas contra las medidas de confinamiento se suceden. 20,5 millones de estadounidenses han perdido su empleo en un mes. Al mismo tiempo, al menos 78.000 personas han muerto en el país debido a la pandemia, según un recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Licencia para matar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó el sábado que detuvo a más personas por la supuesta invasión marítima presuntamente bloqueada por el gobierno. Tengo que informar que hemos capturado a 3 mercenarios más el día de hoy. 3 mercenarios más el día de hoy. Fueron capturados por el Grupo de Comandos de Mar, UOPE número 82. Los apresados se suman a otros 31 detenidos por la supuesta invasión que, según la Fiscalía, fue frustrada por el gobierno el 3 y 4 de mayo, en poblaciones costeras al norte de Venezuela. Entre los detenidos hay 2 militares retirados estadounidenses y 29 venezolanos. Maduro volvió a la carga contra el líder opositor Juan Guaidó, a quien acusa de haber contratado a la empresa de seguridad Silvercorp para realizar la supuesta invasión y lo llamó prófugo, a pesar de que la Fiscalía no ha presentado cargos en su contra. Ya se sabía que había un contrato firmado por el pretendido, inconstitucional, ilegal y fracasado gobierno interino de Juan Guaidó, supuestamente a nombre de la República, comprometiendo los intereses de la República en un pretendido gobierno que no existe.
El plan, según el gobierno chavista, buscaba la captura, detención y remoción del mandatario socialista y la instalación del líder opositor Juan Guaidó. Sus mentiras. Todos sabemos que... El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino de Venezuela por más de 50 países, acusó el sábado al gobierno de Nicolás Maduro de usar una presunta invasión fallida para justificar persecución en contra de los opositores. El gobierno tiene una treintena de detenidos por la supuesta operación, entre ellos 2 militares retirados estadounidenses que fueron acusados de terrorismo. Nadie les cree. También, por supuesto, inventar nuevas excusas para seguir persiguiendo, para detenerme. Pero te digo algo muy claro, Maduro. Si eres tan valiente, dale. El gobierno de Maduro acusa a Guaidó de haber firmado un contrato con la empresa de seguridad llamada Silver Corp para ejecutar una supuesta invasión a Venezuela, que el chavismo dijo haber frustrado entre el 3 y el 4 de mayo en las poblaciones costeras de Macuto y Chuao, en el norte del país, que ha dejado 31 detenidos, 29 de ellos venezolanos. Y si era cierto, ¿por qué permitieron que llegara a territorio venezolano? Porque querían asesinar y apresar cobardemente a venezolanos que se encontraban en el exilio, porque quieren justificar más represión, engañar a la gente y hacerse ver como invencibles, pero nadie les cree. La Fiscalía no ha presentado cargos contra Guaidó, pero sí una orden de captura contra los venezolanos Juan José Rendón y Sergio Vergara, ambos políticos colaboradores del opositor y que viven en Estados Unidos. El gobierno venezolano acusa al estadounidense de estar involucrado en el plan, que supuestamente buscaba la captura y remoción de Maduro y la instalación de Guaidó. Estados Unidos ha negado cualquier participación en la supuesta incursión. El mundo superó oficialmente los 4 millones de casos del nuevo coronavirus. De ese total, más de 3/4 se concentran en Europa y Estados Unidos, de acuerdo con un conteo de la France Press, a partir de fuentes oficiales. La pandemia deja más de 277.000 fallecidos. Europa acumula más de 1.700.000 casos y más de 155.000 muertes, mientras que Estados Unidos registra más de 1.300.000 infectados y más de 78.000 decesos. En América Latina, Brasil rebasó los 10.000 muertos y registra más de 155.000 casos. Es el país más castigado de la región y es el sexto del mundo en número de muertes, con más de 10.600 fallecimientos. A pesar de tratarse de una cifra elevada, los científicos proyectan que el balance real de casos podría ser más de 15 veces superior, dada la incapacidad del país de realizar pruebas generalizadas. Resistiendo las presiones del presidente Jair Bolsonaro, que se opone a las medidas de aislamiento por su impacto en la economía, los gobernadores de São Paulo y Río de Janeiro extenderán hasta finales de mayo las medidas de cuarentena parcial vigentes desde marzo. En medio del brote de coronavirus en Brasil, las favelas de Río de Janeiro sufren otro problema aún mayor: el hambre. Muchas familias viven en extrema pobreza y sufren más que nadie las medidas de confinamiento al no poder trabajar. Es muy malo pasar hambre, no comer nada, y tu hijo te pide pan o una galleta y no tienes nada que darle. En estos distritos la sobrepoblación es muy elevada y mantener la higiene es un verdadero problema, factores que ayudan a la propagación del COVID-19. Por ello, una ONG formada por antiguos presos decidió repartir alimentos entre las familias más necesitadas y entregar mascarillas a los vecinos. Pero su labor no finaliza aquí. Esta organización intenta concienciar a las personas sobre el riesgo que conlleva este virus. Mediante nuestra fundación distribuimos la comida. También les damos una máscara y les hablamos sobre la necesidad de usar el tapabocas, de estar limpios o de lavarse las manos para evitar ser contagiados por el virus. Brasil es el principal foco de la pandemia en Sudamérica. El Banco Mundial estima que aproximadamente 1/4 parte de la población del país es pobre. A Roberto lo enterraron el sábado en un ataúd sellado en el cementerio de Managua. Apenas un puñado de familiares pudieron estar presentes. Este hombre, que trabajaba de mecánico, murió en un hospital de la capital nicaragüense tras días sufriendo síntomas que apuntan al COVID-19, pero sin que nadie, ninguna autoridad, lo reconociera como tal, y en medio de un secretismo que asusta tanto dentro como fuera del país. El acta de función dice que murió de una neumonía severa, ¿verdad?
Los síntomas que él presentaba pues fueron dolor en el cuerpo, fiebre alta de 40 grados, tos seca, todos los síntomas que refieren con el COVID-19, ¿verdad? Que inclusive nos clavaron el ataúd, que no la podíamos abrir, y nos mandaron directamente a enterrarlo. Según las autoridades, en Nicaragua solo se han registrado 16 casos de coronavirus y 5 muertes. Es más, el gobierno de Daniel Ortega niega que exista transmisión local comunitaria y afirma que todos los casos son importados. Una versión que contrasta con lo que ha visto en los últimos días la familia de Roberto. El gobierno está ocultando toda la información y sí hay transmisión local comunitaria, sí hay, porque los pacientes salen de 6 en 6 las personas muertas, y no estoy exagerando, nosotros somos testigos. Cada vez más voces se alzan para denunciar esta situación. 5 exministros de salud nicaragüenses han enviado una carta a la OMS y a la Organización Panamericana de la Salud para advertir del riesgo extremo al que se enfrenta tanto su país como la región de Centroamérica por la gestión de la pandemia que está realizando el gobierno de Managua, al que acusan de minimizar la crisis y de manipular la información sanitaria para negar o disminuir el número de casos. El Observatorio Ciudadano COVID-19, compuesto por observadores independientes, ha detectado desde mediados de marzo en Nicaragua al menos 780 casos de coronavirus y 88 muertes, la mayoría inscritas como neumonías. Hace días que el gobierno dejó de informar sobre el avance de la pandemia, mientras los hospitales públicos y los cementerios son vigilados por patrullas de policía. ...123 muertos en España por COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 18 de marzo y que coincide con la entrada en la fase 1 de desescalada del confinamiento de la mitad del país. La verdad es que son muy favorables respecto a la evolución de los días anteriores, que ya de por sí era muy buena. Se han notificado en las últimas 24 horas 373 casos nuevos, lo que supone un incremento del 0,17% respecto al día anterior, y lo que nos sitúa en una incidencia acumulada de los últimos 14 días del 30 por 100.000 habitantes. Estamos en una situación realmente que está empezándose a ver de forma ya muy clara y evidente que estamos en las últimas fases de la transmisión. El 51% de los españoles han recuperado parte de la libertad perdida desde el 15 de marzo. Quedan fuera la Comunidad de Madrid, que ha vuelto a pedir pasar a la fase 1, y buena parte de Cataluña. Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Andalucía siguen parcialmente en la fase 0. Gran parte de España entra hoy en la fase 1 de la desescalada, de la que se beneficiará más del 51% de la población. La etapa, que se activó la semana pasada en algunas islas, se extiende ahora a la totalidad de los archipiélagos de Baleares y Canarias, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura y Murcia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Sus habitantes podrán desde hoy reunirse en grupos de un máximo de 10 personas, participar en velatorios con un máximo de 15 asistentes e ir a centros de culto, entre otras medidas, aunque siempre con cautela. Es cierto que puede haber rebrotes, es cierto que algunos comportamientos pueden favorecer la transmisión, pero también es cierto que estamos actuando con un principio de prudencia muy importante, que yo creo que se ha manifestado en todo el proceso que hemos vivido estos últimos 2 o 3 días en los que se transita de una fase a otra. Yo creo que la población tiene que estar tranquila, lo que se propone es correcto, pero eso sí, cada uno tiene que seguir manteniendo las medidas de precaución individual, con esa responsabilidad que hemos pedido desde hace ya mucho tiempo a cada uno de los españoles, para garantizar que no transmitimos a los grupos vulnerables, y los grupos vulnerables para garantizar que no se exponen a riesgos innecesarios. La fase 1 permite también la apertura de locales comerciales con una superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados, con un 30% del aforo total, e instalar terrazas al aire libre con el 50% de las mesas,
y una ocupación máxima de 10 personas por mesa. Reino Unido permanecerá confinado hasta junio, así lo anunció el domingo el primer ministro Boris Johnson. El país es el más afectado por el nuevo coronavirus en Europa, con unos 32.000 muertos, y el segundo del mundo por detrás de Estados Unidos, con una población casi 5 veces superior, con 327 millones de habitantes. Ante las graves consecuencias económicas del confinamiento, el Banco de Inglaterra prevé una caída del 14% del PIB. El gobierno decidió llamar a sectores como la construcción o la manufactura a retomar el trabajo a partir de lunes. Desde el miércoles se podrá hacer ejercicio exterior limitado, tomar el sol, conducir a destinos alejados y jugar en equipos, aunque solo entre miembros de un mismo hogar. También se impondrá una cuarentena a las personas que entren al país en avión. Aunque hemos progresado en cumplir algunas de las medidas que les he dado, no hemos cumplido con todas. Entonces, este no es el momento de simplemente quitar el confinamiento esta semana. En lugar de ello, estamos tomando los primeros pasos con cuidado para modificar las medidas. En la segunda fase, prevista para el 1 de junio, podrán reabrir comercios y escuelas primarias. En julio se prevé la reanudación de actividades en lugares públicos como cafés y restaurantes que puedan respetar el distanciamiento. El gobierno británico cambió su eslogan de quedarse en casa por el de permanecer alerta, despertando críticas de la oposición. No sé lo que significa permanecer alerta. De hecho, cuando vivimos en tiempos normales, nos mantenemos en alerta ante el peligro. Pero si digo mi mensaje, ahora es permanecer alerta, y me preguntan si eso significa que estén en casa o que no, no puedo darles una respuesta directa a eso. Y por ello estaría fallando con mi deber de ser clara en lo que les pido que hagan. Por ello es importante permanecer en casa en Escocia por ahora. Y por ello continuaré por cuanto sea necesario, pero no por más tiempo del que crea que sea necesario, dando esa recomendación. Escocia, Gales e Irlanda del Norte determinan por sí mismas su desescalada, por lo que las medidas decididas por Johnson se limitarán a Inglaterra. El desconfinamiento irá acompañado de la realización de cientos de miles de pruebas semanales del nuevo coronavirus. El objetivo es hacer 200.000 diarias a finales de mayo y se impondrá un sistema de rastreo a través de una aplicación móvil que advertirá a las personas cuando hayan estado en contacto con un infectado. También se incrementarán las multas a quienes infrinjan las reglas y se advirtió que se puede frenar la desescalada si hay problemas. Empieza la desescalada en Francia. Se trata de un desconfinamiento progresivo con un foco de atención particular en los transportes públicos. En el área metropolitana de París, estos estuvieron bajo vigilancia desde primera hora de la mañana, con brigadas de las propias compañías de transporte apoyadas por las fuerzas del orden. En la estación del norte, la de mayor tráfico, las brigadas canalizaron la circulación de los viajeros y repartieron mascarillas, inicialmente con cierto desorden. Pero las reglas de distanciamiento no se cumplían en muchas estaciones ni en el interior de algunos trenes de cercanías, como lo reconoció el propio ministro de Sanidad Olivier Véran. Es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público y en las estaciones de toda Francia, al igual que es obligatorio en París tener un certificado de lugar de trabajo que justifique utilizarlo durante las horas punta. Mientras, la empresa del transporte metropolitano ha previsto para esta primera jornada la circulación de más del 75% de los metros, trenes de cercanías, tranvías y autobuses. Je m'attendais vraiment pas à autant de monde dehors. Et puis, ce que j'ai appris aussi sur les métros, c'est que c'était bondé déjà. Et vraiment, je trouvais ça vachement rapide. Et j'espère, en tout cas, que ce sera la bonne solution pour le déconfinement, que c'est pas trop rapide. Más allá del transporte, este lunes pueden abrir todo tipo de comercios, salvo bares, cafés, restaurantes y hoteles, que tendrán que esperar al menos hasta comienzos de junio. La población puede desplazarse sin necesidad de justificarlo en un radio de 100 kilómetros en torno a su domicilio. Más allá de esa distancia, sigue siendo necesario disponer de un motivo imperioso, y no están autorizados los viajes turísticos a otros países europeos de la zona Schengen. Rusia ha superado al Reino Unido e Italia en número de contagios por COVID-19.
Según los últimos datos, en Rusia ya hay más de 221.300 casos de coronavirus, de los cuales más de 11.600 se han registrado en las últimas horas. La pandemia se expande a marchas forzadas, si bien las autoridades insisten en que esas cifras se deben al gran número de test que se están realizando. Lo sorprendente es que mientras el Reino Unido e Italia acumulan más de 30.000 muertos cada uno, Rusia, con un número superior de contagiados, reconoce poco más de 2.000 fallecidos. Moscú sigue siendo el epicentro de la pandemia en el país. El presidente Vladimir Putin abordará hoy con el gobierno una posible prolongación de las restricciones hasta junio. Una alegría para niños y adultos en China. El parque Disney de Shanghái se convirtió el lunes en el primero en el mundo que reabre sus puertas desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Siento que lo he estado esperando por más de 3 meses. Antes de que cerrara solía venir aquí todas las semanas. Después de 3 meses extraño mucho Disneyland. Para poder entrar, los visitantes deben llevar mascarilla y mostrar el color verde en una aplicación de su teléfono para demostrar que no están contaminados. Durante varias semanas, el parque tiene previsto recibir un máximo de 24.000 personas al día, en vez de las 80.000 que suele acoger normalmente. Además, es obligatorio reservar antes por internet. Habrá algunas cosas que no ofreceremos, principalmente algunas áreas interactivas de juegos infantiles, juegos acuáticos, ese tipo de experiencias que queremos evitar al principio. A pesar de los temores, las entradas para esta primera jornada se vendieron en pocos minutos el viernes. Disney había cerrado su parque en Shanghái a finales de enero, y luego hizo lo mismo con sus instalaciones en Estados Unidos, Francia, Japón y Hong Kong. Regresan las protestas a Hong Kong. La policía antidisturbios intervino el domingo en contra de manifestaciones con motivo del Día de la Madre, que se celebra en este territorio semiautónomo. Las pequeñas manifestaciones se produjeron en al menos 8 centros comerciales de la excolonia británica en la tarde del domingo. Al menos 3 personas fueron detenidas. Hong Kong fue escenario durante varios meses de 2019 de inmensas movilizaciones que a veces degeneraron en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las manifestaciones iniciaron por un proyecto de ley que preveía autorizar extradiciones a China continental. Luego fue desechado, pero las protestas derivaron hacia un movimiento pro-democracia que reclama libertades. Las movilizaciones y los enfrentamientos con la policía cesaron progresivamente, en parte al agotamiento y a las detenciones, pero también a la emergencia de la pandemia del coronavirus. Las protestas de este domingo en Hong Kong dejaron 18 personas hospitalizadas y más de 250 detenidos tras registrarse incidentes entre algunos manifestantes y la policía. Los activistas se reunieron en varios centros comerciales donde cantaron consignas y otro grupo intentó bloquear algunas calles. La policía respondió a estas protestas disparando gas lacrimógeno y realizando más de 250 detenciones, algunas de ellas de manera violenta, por lo que los afectados tuvieron que ser trasladados al hospital. Entre los detenidos se encuentra el diputado del Partido Democrático Roy Kwong, quien había acudido al lugar para mediar entre la policía y manifestantes. Según las autoridades, uno de los detenidos poseía materiales que podrían haber sido utilizados para la elaboración de cócteles Molotov. Desde el mes pasado, las protestas prodemocráticas se han reactivado en Hong Kong tras una larga ausencia en las calles provocada por la pandemia de COVID-19. Las protestas masivas comenzaron en junio de 2019 contra un polémico proyecto de ley de extradición, ya retirado por el gobierno, pero mutaron en un movimiento que busca ampliar los mecanismos democráticos en la excolonia británica y que se opone al autoritarismo de Pekín. 19 marinos iraníes murieron y otros 15 resultaron heridos el fin de semana durante ejercicios navales en el Golfo de Omán. Según un comunicado del ejército, el accidente tuvo lugar en la tarde del domingo, cuando el barco de apoyo liviano Konarak fue impactado por fuego amigo de otra fragata iraní. La agencia de noticias Tasnim informó que el Konarak fue impactado después que la fragata Hamaran disparara accidentalmente misiles durante un ejercicio militar en la zona. La nave fue remolcada a puerto para llevar a cabo una investigación técnica. Se ignora cuántos tripulantes estaban a bordo del barco en el momento en que se produjo el accidente. No es el primero de este tipo en el país, en un contexto de tensión con Estados Unidos en aguas del Golfo.
En enero pasado, las Fuerzas Armadas iraníes derribaron por error un avión comercial Boeing 737 que se dirigía a Kiev, causando la muerte de sus 176 ocupantes. Poco después, los militares iraníes admitieron su catastrófico error.